Muy bienvenidos a un nuevo programa de la serie sobre el estudio del Evangelio de Marcos. Una nueva aproximación a los textos introductorios del capítulo 1, donde se va a ir presentando todas esas acciones que Jesús va a realizar dentro de un contexto de formación para los discípulos, demostrar el reino de Dios a los que se cruzaban con él en el camino, sanaciones de enfermos y sanaciones de situaciones espirituales importantes. Por eso quiero darte la bienvenida a este nuevo programa en este día e invitarte que te quedes con nosotros hasta el final. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no olvides abrir tu corazón a la influencia del Espíritu en este momento especial. Marcos, la buena nueva, la buena noticia dirigida a la comunidad que estaba en Roma, la Biblia hoy, encuentros para el lector del Evangelio del siglo XXI. Nos encontramos en el tema 2. Prometimos al principio que sería una serie de 13 capítulos, con lo cual nos queda mucha ilusión, nos queda mucho proyecto y sobre todo analizar detalles importantísimos extraídos de este Evangelio. Estudio del Evangelio de Marcos. Un texto para recordar, importante dentro de la estructura del capítulo de hoy. Jesús les dijo, Marcos 1:17, venid conmigo y os haré pescadores de seres humanos. Pescador te hará pescar seres humanos. Es conveniente pensar desde el principio que el llamado de Jesús no se hace en función del sexo, no se hace en función de llamamientos que tienen que ver por acciones propias del nacimiento de una persona, sino que la expresión dirigida como seres humanos o hombres en algunas de las versiones actuales tiene que ver con toda la humanidad. El Evangelio de Marcos, de forma exclusiva, narra el llamado de 4 discípulos, describe un sábado en Capernaum y ciertos datos posteriores que van a configurar esa jornada especial de Jesús, que es el tema fundamental del día de hoy. La porción de Marcos que leeremos esta semana no recoge grandes discursos o palabras de Jesús, sino grandes e importantes acontecimientos con un profundo impacto en las personas. Una de las grandes funciones de Jesús fue impactar el corazón de la gente para que prestaran atención sin dejar su vida diaria a la venida del reino, la solución de Dios para los problemas del ser humano que vivimos en este mundo. Para adentrarnos en el contenido del libro tras la introducción del capítulo 1, deberíamos tener algunos detalles relevantes y siempre muy presentes en la lectura de todos los capítulos que vamos a ver pues a lo largo de la serie. En primer lugar, y como dato muy importante, y no siempre observado por diferentes partes de la cristiandad, Jesús vivió toda su vida en la primera alianza. Principios que se extraen de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que dice, ahora pues, Israel estaba recién rescatado de Egipto, habían transcurrido 50 días desde la primera Pascua hasta el primer Pentecostés. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección de todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Este fue el momento en el que se instauró, se reformuló el principio de la primera alianza, basada
en lo que el pueblo escuchó directamente de Dios, que fueron las 10 palabras que aparecen en Génesis 20, y lo que Moisés transmitió a continuación desde el monte Sinaí, que fue todo lo que es la alianza, lo que tiene que ver con el santuario, el perdón de los pecados, todo lo que tiene que ver con el rescate del ser humano de la penalidad de haber nacido en un mundo de pecado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Jesús no pudo, y esto es muy relevante para el estudio, no pudo ni lo intentó cambiar esa primera alianza. Hubiese ido contra el plan de Dios. Hasta que Jesús no murió y resucitó, la primera alianza estaba completamente en vigencia. Ninguna palabra del Evangelio podrá ser utilizada para introducir cambios ni en las instrucciones de Dios, como veremos a continuación, que muestran el pecado, ni las instrucciones de Dios que resolvían el pecado en la primera alianza. Esa no era la función de Jesús. La función de Jesús era restaurar esa alianza al sentido original que la tradición de más de 400 años del pueblo judío había revisado, revisionado e introducido cambios muy significativos en ella. Ni podía cambiar, como acabamos de decir, las instrucciones ni de cómo se muestra el pecado, ni cómo se soluciona el pecado. Leer el Evangelio de Marcos en las claves doctrinales de la Edad Media, que es la herencia nuestra, no haría nada más que llevarnos a una visión no inspirada de las palabras de Jesús. Yo sé que hay personas que les cuesta trabajo decir, bueno, si la Biblia dice tal cosa, sí, para un creyente, leer la Biblia como instrucción divina inspirada es necesario, pero tenemos que saber, y va a ser nuestra intención, tenemos que saber los valores sobre los que se sustentaban esas palabras de Jesús. La primera parte de nuestro tema de hoy tiene que ver con venid detrás de mí, Marcos 1 del 16 hasta el 20. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea, se encuentra todavía en su zona cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Qué importante va a ser que entendamos plenamente la idea de este llamado por parte de Jesús. Para el Evangelio eterno, para que ese Evangelio pueda ser entendido por el ser humano, se tiene que producir un movimiento de descenso hacia la cultura temporal. Ese Evangelio eterno en el Evangelio de Marcos es la verdad presente para el que lo lee en primera instancia. Y ese movimiento de la eternidad del reino de Dios adaptado a la persona que lo escucha y lo entiende es lo que llamaremos en el programa de hoy movimiento de descenso a una cultura temporal. La cultura es un vehículo, no es el mensaje. Pero como hemos dicho ya en el programa anterior, el plan de Dios no viene en un vacío intelectual, viene a través de las preguntas que plantea el primer lector, en este caso, ese grupo de romanos principalmente que estaban en la iglesia, posiblemente de la capital o en la comunidad de la capital. Los primeros llamados por Jesús eran pescadores, lo hemos leído en el texto, e incluso alguno de ellos era armador. Jesús utilizó, ¿veis? El Evangelio eterno situado a través de una cultura temporal. Jesús utilizó su empleo para una proyección en el anuncio de la llegada de su reino. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me gustan de la Biblia
es como ese mensaje de Dios eterno se entrelaza con lo que soy, con la forma de pensar, con la forma de ser, para aquellos hombres que Jesús está llamando, en este caso primeramente Simón y Andrés. Las palabras de Jesús le sonaban a su vida cotidiana, adaptadas al reino de Dios. Venid conmigo. Literalmente, vamos, vamos, y os haré, o llegaréis a ser pescadores de seres humanos. Qué bonita es esta idea. Yo estoy convencido, si me permitís, que si hubiese sido de otra profesión, tal vez la hubiese empleado. Porque finalmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Que se les llame pescadores de hombres? ¿O el mensaje es un plan de salvación para todos los seres humanos? Como estamos diciendo en toda la serie, el plan de salvación es el Evangelio eterno. Y el medio de transmitirlo es el lenguaje cultural, que lo ampara, lo sustenta y lo explica. La adaptación del llamado de estos discípulos en sus propias claves culturales dan a su mensaje una actualidad revelante. Qué importante es esta idea. Tal vez nos podíamos imaginar los rostros de cómo dice Jesús esto. Pero con esta frase, llegaréis a ser pescadores de seres humanos, comienza el llamado de Jesús a estos dos primeros discípulos, según este Evangelio. La expresión pescadores de seres humanos es sobre todo una actualización de la cosmovisión que conocían muy bien aquellos pescadores, transformada en esa dimensión superior. El propio contexto laboral de estos llamados sirve para que entiendan la misión. Ellos, habiendo dejado completamente, sería una traducción literal, las redes al instante, le siguieron. Es decir, pero le siguieron seguir como discípulos, seguir, acompañar, pero también hay la posibilidad de traducirlo, y creo que es la que más se ajusta a la idea del texto, seguir como discípulo a Jesús. Es bueno recordar que los llamamientos de Jesús se basan en el principio del libre albedrío del ser humano. Como cualquier otra acción que Dios quiere imponer en el corazón tuyo y mío, el llamado no implica en ningún caso la negación de la decisión del que es invitado por Jesús. Siempre será una decisión personal. Jesús puede llamar a alguien, aun sabiendo que libremente no va a aceptar, pero será una invitación a un posicionamiento definitivo de esa persona. Continuó caminando un poco, seguimos en la ribera del mar, y vio a Santiago, a Juan su hermano, hijos de Zebedeo, que también estaban arreglando las redes en la barca. Al instante los llamó. Cuán importante es que comprendamos que Jesús llama al ser humano a una función determinada. Y ellos, al igual que los anteriores, al instante, según el versículo 20 del capítulo 1, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Es decir, eran armadores, eran los propietarios de la barca. Jesús va completando el grupo que ante la sociedad de su época lo convertía en un rabino, en un maestro reconocido. Jesús jamás podría haber explicado la Biblia si no lo hubiese hecho
a partir de un grupo de discípulos era la norma de la época. Y eso Marcos lo contempla muy bien en su Evangelio. Para la costumbre del momento, un maestro que se preciara de serlo debía de construir una escuela de formación. Los propios movimientos de Jesús en este sentido nos hacen ver cómo funcionaba la situación en aquella época. Cualquier maestro que se preciara en la época tenía discípulos que le seguían, que vivían con él, que aprendían, con la intención de que después formaran sus propias escuelas. Santiago y Juan tenían una posición social reconocida, un buen nivel económico. En Israel, tener un oficio manual era muy apreciado y reconocido. Es conocido a lo largo de la historia los grandes gremios artesanales judíos, con grandes aportaciones económicas. Hay un viejo proverbio que dice, el que no educa a su hijo, lo educa para ladrón. Y me gusta especialmente este sentido, porque estaban pensando los rabinos que decían este refrán, este proverbio, estaban pensando en que la formación de un trabajo físico cualificaba a la persona en la época. Ojalá tuviésemos hoy todavía esta idea en nuestra vida. El que no educa a su hijo no lo deja sin educación, sino que lo educa para ladrón. El siguiente punto del itinerario de hoy, el ser humano cercado por un espíritu suprahumano. Marcos 1, 21, 28. Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga, es decir, en el lugar de reunión, y se puso a enseñar. Qué interesante es esta idea. Nosotros cuando pensamos en Jesús, pensamos en alguien tremendamente especial, y lo es. Pero a veces tenemos que pensar en lo que llegaban a percibir de él las personas que en el entorno diario de Jesús se cruzaban en su camino. Aunque el texto no hace mención a las costumbres del uso de la palabra en la sinagoga, no hacía falta en aquella época, el lector actuar debe de conocerlas para poder entender con toda su dimensión. Había un encargado que llamaba o invitaba al que podía leer la Biblia hebrea, es decir, la Torá y los profetas, y hacer los comentarios en paráfrasis posterior en lengua aramea. Tenía que ser una persona cualificada. No se le daba la palabra a cualquiera. Para ser invitado debía de ser o de tener un reconocimiento social en la comunidad. Debían de saber que sabía leer el texto y saber explicarlo en la lengua que ellos hablaban. Se leía en un idioma y se explicaba en otro. Con la elección de los discípulos, con la elección de los discípulos de Jesús, ya era considerado como un maestro con autoridad. Qué significativo es cómo Jesús se fue integrando socialmente para que el Evangelio eterno tuviese un valor para su época. No habló en la sinagoga por su origen social, sino por su reconocimiento entre los responsables de la sinagoga, de que estaba capacitado para leer y dirigir y comentar los textos bíblicos. Importante, importante para que podamos pensar en ello. Y la gente quedaba asombrada de su enseñanza, asombrada, abrumada en el sentido de que les llamaba muchísimo la atención, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, habilidad, capacidad, poder, potencia, y no como los escribas
un secretario empleado de un alto funcionario, un experto en la ley, un erudito versado en la ley escrita judía. ¿Cuál era la autoridad con la cual Jesús, o la capacidad con la cual Jesús enseñaba? Porque no se basaba en una tradición, se basaba en el comentario del texto que fue transmitido por Moisés y los profetas. Las formas y contenido que Jesús utilizaba para leer los textos con sus explicaciones eran sorprendentes, porque no se basaban en tradiciones de los hombres, se basaban en el conocimiento profundo de la Escritura. Jesús pensaba en clave hebrea y no judía, es decir, sin la tradición de los padres de la época. Y eso era lo que sorprendía a las personas que le escuchaban. La intención de Jesús fue, durante todo su ministerio, una intención clara, una invitación a una lectura sin la influencia filosófica vertida sobre la Biblia hebrea. En los últimos 4 siglos antes de Jesús hubo una transformación de sus contemporáneos en la lectura de la Biblia. Esas fueron las novedades de la escuela que Jesús formó. No vino a cambiar, a destruir la Biblia hebrea, sobre todo la ley y los profetas. No vino a eliminar la primera alianza que le fue otorgada a Moisés y que estaba en vigencia, sino la lectura correcta de sus textos, que hacía muchos siglos, como acabamos de decir, que había sido abandonada. Y ya dentro de la sinagoga había un hombre, un varón, poseído por un espíritu impuro, inmundo, que se puso a gritar al ver a Jesús. Y hay una pregunta que Jesús oye. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. El texto, muy curiosamente, habla en singular y luego habla en plural. Qué curioso este matiz. Una mención a la unidad de propósito, pero con diversos actores. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Sé que eres el Santo de Dios. El texto dirá literalmente, ¿por qué te metes con nosotros? Una de las cosas que Jesús quiso dejar muy claro es que el reino de Dios es incompatible con un espíritu que proviene de Satanás. Satanás no solo es el enemigo de la humanidad. Eso es, si queréis, algo colateral. Es el enemigo de Dios por propia decisión, ya que él no fue creado como enemigo de Dios. Literalmente dirá el versículo 24 que a nosotros y a ti. Es decir, ¿qué relación tenemos entre nosotros? Reconocen que Jesús tiene el poder para derrotarlos. Y cuando leía este texto y lo recordaba, me ha venido a la mente algo que me parece fundamental. El mensaje de Jesús no era simplemente espectacular por cómo explicaba la Biblia, sino también lo era por su control sobre los poderes del mal, para enfatizar, para resaltar el reino de Dios, que como hemos dicho ya en alguna ocasión en la serie, es el centro de su ministerio y de su explicación. ¿En qué radica? Pues radica el poder en ser santo
de Dios, que está en una forma gramatical griega que indica la procedencia. Es decir, Jesús es el santo que proviene de Dios. Y la palabra santo aquí tiene, como en muchos otros casos, una excepción muy, muy importante. El santo no se refiere a una cualidad del ser humano, sino se refiere a la capacidad de relacionarnos con Dios en los tiempos de Dios y en los procedimientos de Dios. Y eso Jesús fue no mi ejemplo, sino el gran ejemplo, donde nunca rompió las relaciones personales con Dios. Por eso, santo que proviene de Dios, el genitivo de construcción de esta frase. Jesús entonces le comunicó reprender, censurar, advertir. Literalmente le puso un bozal. Traducción del término se traduce por cállate. Y lo expulsó de dentro hacia afuera. ¿Os imagináis el consuelo y el alivio de los que escuchaban a Jesús? No solo tenía una calidad especial en la explicación de la Biblia, sino que también tenía poderes sobre los torturadores de la raza humana. Jesús da una orden clara, que abandonen a ese ser humano. Y el espíritu inmundo lo agitó. Fijaos, dice literalmente desgarrar, tirar de un lado a otro, convulsionar violentamente. Y dio un grito y salió de él hacia afuera. Antes de cumplir la orden de Jesús, todavía tortura a su víctima. Literalmente dirá, habiendo convulsado violentamente a ese ser humano, desgarrado por ese poder. Cuando leemos estos textos e intentamos buscar las posibilidades de traducción, vemos cómo se intenta desgarrar el corazón de un ser humano que está siendo herido para atacar a Jesús. Pero después de dar un grito, tuvo que abandonar esa situación que tenía. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban nosotros, ¿quién es este? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Es decir, libertad de elección, derecho a actuar o derecho a decidir. Esa era la gran enseñanza nueva de Jesús. La religión de la época no se preocupaba de los espíritus malignos. Y la gente se decía, todos aquellos que estaban pasmados, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, escuchan, obedecen, se sujetan a él. Qué impresionante son las expresiones con las que podemos complementar y podemos hacer crecer el mensaje de salvación de Jesús. Ser el santo que proviene de Dios le capacita para dar testimonio de las intenciones de ese Dios con el ser humano. Recordemos, tal vez habrá que hacerlo alguna vez más en la serie. Nos encontramos en el periodo de la encarnación. Antes era Dios en toda su dimensión y después, pero durante un tiempo, para salvar a la humanidad, el Verbo se hizo ser humano y puso su tienda de campaña entre nosotros. El santo de Dios, el santo que procede de Dios,
está capacitado para dar testimonio de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es importante recordar que las obras de poder de Jesús no tenían como fin principal beneficiar a los individuos, sino mostrar la venida del reino. Jesús no sanó a toda la humanidad. Jesús sanó a elementos escogidos para mostrar su procedencia y el carácter del reino de Dios. Pronto, según el versículo 28 del capítulo 1, su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Jesús no pretendía que fuese así. Pero ¿cómo se puede parar el corazón de alguien que ha visto un maestro como el de Jesús y un ser humano capaz de parar la persecución del enemigo de Dios hacia los seres humanos? ¿Cómo iban a estar callados ante una situación así? Y todo el mundo escuchó sobre él. El sonido de sus acciones se difundió de forma rápida por toda la región. Sabemos que el sonido se transmite a 343 kilómetros por segundo en el aire. Qué rapidez para un acontecimiento tan importante. Ahora, aún sin quererlo, ya tenía el reconocimiento de que sus enseñanzas eran diferentes. Pues no eran palabras solamente, sino eran acciones. Porque el reino de Dios se acerca para transformar la vida definitiva del ser humano. No solo es un pensamiento, es una realidad que aunque en el futuro el creyente la vive con la esperanza del presente. Y curiosamente, cuando salió hacia afuera de la sinagoga, seguimos en el sábado todavía, se fue con Santiago, Juan, a casa de Simón y Andrés. Después de la actividad de la mañana, siguiendo el ritual de la sinagoga, se dirige a pasar la tarde en familia, costumbre natural de la época. Y a mí me hace pensar, si después de estar congregados por la mañana, no sería bueno, es una opinión, no sería bueno dedicar la tarde para estar en familia cuando el resto de la semana estamos ocupados. Jesús lo hizo y tal vez fue conveniente. En este caso, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Después de la actividad de la mañana, acabamos de comentar, pretende pasar la tarde con su círculo más íntimo. Se acercó, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso inmediatamente a servirles. Acercándose a ella, en la escena anterior fue una acción vista por los asistentes. Ahora Jesús va a realizar una aproximación personal a una enferma. Al ser levantada por la mano de Jesús, la fiebre le desapareció. En el mundo hebreo, la casa es el reino de la esposa. Y los seguidores de Jesús se seguían reuniendo en la sinagoga judía y las casas empezaban a hacer pequeñas células del grupo naciente de seguidores de Jesús. Al ponerse a atender a todos ellos, ella quería agradecer a Jesús por la intervención en su propia vida y la enfermedad. Pero hay algo paradójico que es bueno que
que analicemos. Al atardecer, a la puesta de sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a más endemoniados. Y la población entera estaba agolpada a la puerta de la suegra de Pedro. Ya se ha puesto el sol. La siguiente mención nos sitúa fuera de esas horas santas. Era la hora del ocaso del día. Marcos enfatiza que en ese momento, cuando le presentaban a Jesús los enfermos y los poseídos, no era habitual la sanación en sábado. No estaba prohibida, pero no era habitual. Jesús curó, servir, cuidar, curar, restaurar a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y liberó a las personas del enemigo de Dios, pero no dejaba a los demonios hablar, pues le conocía. Esto indica que era una zona de bastante oscuridad espiritual con respecto a los poderes del mal. Por motivos que por Marcos no comenta, eso es obvio, Jesús dejó para después de la puesta de sol la sanación, curación multitudinaria. Siguiendo la tradición oral judía, la curación en sábado no estaba contemplada. Había todas unas leyes, de las cuales se podía rescatar a un animal que se había caído en un pozo, pero no curar o ayudar a curar a un enfermo. Por este motivo u otro similar, Jesús actúa en horas fuera del sábado. Los objetivos del ministerio de Jesús, Marcos 1, 35, 39. De madrugada. ¿Veis? Toda una jornada en la vida de Jesús, cuando todavía estaba oscuro. Acabó de hacer las curaciones ya de noche y algún tiempo después se levantó y salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Jesús buscaba momentos donde los discípulos no estuvieran con él. Ese es el motivo fundamental de Marcos 1:35. Este verso no tiene la intención de establecer la regla de la madrugada como el mejor momento para orar, como se suele interpretar, sino que habla de momentos de soledad, que puede ser en cualquier momento del día o de la noche, pero para que los discípulos no le acompañaran, ellos tendrían que estar durmiendo porque era la costumbre de la época. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron, todos te están buscando. Pero Jesús había conseguido extraer de la oscuridad de la noche un momento de oración personal y particular. Cualquier momento del día es bueno, siempre y cuando no dejes ni un solo día de buscar el encuentro con Dios personal e intransferible para tu crecimiento del conocimiento de Dios. La hora no es el motivo. El motivo es la soledad en la oración como el momento culminante de la relación personal con Dios en ese día. Mi comentario anterior viene avalado por la posterior búsqueda de Jesús de parte de sus discípulos. Se escapó de ellos en la oscuridad. Son felices al encontrarlo. No se encuentra
en momentos de oración colectiva, fuera del sábado en la sinagoga. No lo encontramos en la Biblia. Pero sí momentos personales de soledad para orar ante Dios. ¿Has sentido el placer de orar en la intimidad con Dios? Esa oración sin pronunciar palabra. Esa oración de mente humana con proyecto de Dios, donde solamente Dios escucha tu mente. El enemigo de Dios no puede hacerlo. Si me permites, yo no dejaría pasar ni un solo día sin un momento de oración personal e intransferible y sin vocalización de contacto con Dios. El momento lo eliges tú, el momento lo elijo yo. Las oraciones en comunidad tienen otro significado completamente diferente. Y él replicó, vamos a otra parte, los pueblos vecinos para proclamar en alta voz, anunciar o mencionar públicamente el mensaje. Pues para eso he salido y me he preparado en la oración, dirá Jesús. La traducción de algunas versiones por predicar es un tanto imprecisa y pertenece a tradiciones muy posteriores de la redacción del Evangelio. Literalmente es proclamar en alta voz, anunciar o mencionar públicamente la llegada del reino. Para anunciar y compartir esa buena noticia sería una traducción más correcta de los textos. Así que se puso a recorrer toda Galilea, anunciando en voz alta en sus sinagogas y expulsando demonios. El uso que se hace del sustantivo sinagoga en plural en este texto indica que Jesús pasó varios sábados en la zona de Galilea. Marcos no lo especifica cuántos, pero es razonable pensar que dedicó tiempo, semanas, a esta función. Era reconocido ya como maestro y se le autorizaba a enseñar en esas sinagogas. No penséis que se hacía una predicación al uso que de la reforma vino hacia nosotros. Jesús enseñaba. Y personalmente me gusta muchísimo esa situación. Jesús, a pesar de todo, según Marcos 40 al 45, prefiere seguir secretamente para no hacer avanzar los propósitos de su ministerio. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le suplica, si quieres, puedes limpiarme. Aunque Jesús todavía no deseaba ser reconocido, el impacto de su obra en favor del ser humano era difícil de ocultar. Ese conocimiento hizo que creciera en la sociedad una práctica de relación de confianza y estabilidad con Él, lo que llamamos fe. Las personas se acostumbraron a establecer esa relación personal y estable con Jesús. Finalmente Jesús lo único que quiere de ti y de mí, incluso ahora ya como Dios en toda su dimensión, es que le entreguemos nuestra mente, que pongamos en su mano nuestra capacidad de relacionarnos íntimamente con Él, compadecido o sintiendo simpatía. Extendió su mano y lo tocó y le dijo, queda libre al instante. Le desapareció la lepra y quedó limpio. No sabemos exactamente qué enfermedad de la piel era la que tenía, pero sí sabemos que en la tradición judía estaba prohibido tocar a los enfermos con enfermedades contagiosas. Pero Jesús, sabiendo lo que hacía y las consecuencias,
tocó al enfermo, es decir, se aproximó a alguien que sufría y el contacto los puso en relación a los dos. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribe Moisés para que le sirva de testimonio. Otro rasgo importante que Jesús no deja de lado es la integración del enfermo curado y del ritual que debía seguir, según está explícito en la Torá. No tenía potestad para cambiar esta instrucción. Está sacada de Levítico 14:1. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la instrucción que ha de aplicarse al leproso el día de su purificación. Será llevado al sacerdote, que saldrá fuera del campamento, si tras de haberlo examinado comprueba que el leproso estaba ya curado de su lepra. El sacerdote mandará traer para él, hacer purificación, 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Levítico 14:1-4. Y como última reflexión al programa de hoy, pero él así que se fue. Se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Cuánta necesidad había entonces de una intervención de Jesús y cuánta necesidad sigue habiendo hoy de que entendamos el Evangelio expresado en palabras humanas, de que Jesús sea el centro de nuestra vida. Finalmente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino a través de mí. Mi deseo ferviente al concluir el segundo tema es que seamos capaces de poner nuestra vida al servicio. Eso no es colectivo, es individual. Jesús está esperando la entrega de nuestra mente, de nuestras intenciones más profundas, y Él hará con nosotros lo que mejor venga, en la espera del reino de Dios definitivo, en su segunda venida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos, Dios mediante, en el siguiente programa. No te lo pierdas. Ahí estaremos.